Hola, bienvenidos a Debrayes. Gracias nuevamente por estar con nosotras una vez más. El día de hoy tengo que confesarles que estoy un poco o mucho nerviosa porque vamos a hablar de un tema, bueno, ya podrán verlo en el enlace al video de qué se trata esto, pero estoy nerviosa porque quise tratar quise tratar de darle seriedad a esto. Entonces vamos a hacer un ejercicio de búsqueda de información. Bueno, ya lo hicimos y es lo que vamos a comentar. Bueno, el tema del día de hoy es acerca de lo que se llama la polarización en la opinión pública. ¿Qué entendemos por ella? ¿Por qué, o si es un problema y por qué lo es? Vamos a compartir algunos puntos y pues para cerrar nos gustaría tal vez exponer algunas ideas para combatirla. Bueno, si es que es algo que se debe combatir. Hola Lupita, ¿cómo estás? Hola Laura, aquí aguantándome la risa porque Laura tiene muchos nervios desde antes de que empezáramos, es más, desde un día antes de que empezáramos a grabar. Es cierto. Estaba de, ay, estoy nerviosa, pero se entiende. Ya llevamos 4 capítulos y sigue nerviosa, pero está bien, cada quien contempla su personalidad, su estado anímico y se está nervioso, entonces yo la entiendo, pero también la juzgo. Está bien, yo también me juzgo, entonces... Bueno, para empezar, esto viene a tema porque el tema de la polarización, porque es algo que me llama mucho la atención. A mí me gusta mucho enterarme de asuntos sociopolíticos y relacionados. Entonces, yo, según mi percepción, creo que vivimos en épocas, bueno, no sé si tal vez antes también vivíamos épocas de opiniones polarizadas y tal vez hoy por la comunicación y las redes sociales y todo eso es más notorio o tal vez está exacerbado, no lo sé. Yo creo que siempre ha existido, la polarización, solamente que como ahora tenemos más acceso a la información nos damos cuenta de que está presente entre nosotros, pero siempre ha existido desde que hay como dominio de opinión pública. Sí, ¿verdad? Y eso existe ya desde hace muchos años. Años. Ok, bueno, entonces mi idea sobre la polarización es esta como cuando se radicalizan las opiniones acerca de cualquier tema y sobre todo temas de interés social y surgen pues estas posturas extremas una con respecto de la otra o a lo mejor varias dependiendo del tema y se radicalizan a tal grado que son completamente incompatibles y en algunos casos se puede llegar al grado que una persona no puede considerar que no puede socializar con alguien que opine diferente con respecto a ese tema. Pues no sé si ustedes se han dado cuenta de eso o si creen que estoy exagerando, pero a mí me ha parecido que en algunos casos es así y entonces pues me llamó la atención. Por eso me llamó la atención. Entonces, bueno, no sé, Morri, ¿tú qué piensas de la polarización y crees que existe? Bueno, yo creo que sí existe y creo que también como dices, de relaciones sociales, creo que a veces se vuelve o una pared delimitante para que tú entres como en un entorno social a encajar o a adaptarte, porque de repente pues a veces lo que tú crees o lo que tú opinas fervientemente, pues a lo mejor no es compatible con lo que otro grupo selecto al que te quieres integrar o otro grupo selecto con el que tienes que convivir, pues quizás no opine igual que tú o quizás tenga como diferencias de posturas, que eso hace o marca la diferencia y una de dos, o tú defiendes eso y te amarras en esa postura o te adaptas escuchando las otras posturas y te integras aceptando las posturas del otro. Yo creo que pues eso es como una limitante, pero vamos a irlo explorando poco a poco. A mí me ha pasado de las dos formas. Creo que me he integrado a cuestiones donde yo digo, bueno, me adapto a esta forma de pensar o a esta postura cuando no tengo un control o un dominio total del conocimiento de un tema. Y es fácil moldearme así. Entonces creo que sí me ha pasado. Y por otra parte, pues
Bueno, ahorita lo hablaremos, pero sí, prácticamente ha sido eso. O sea que para ti, bueno, tú lo ves más del lado de cómo la pertenencia a cierto grupo social de cualquier tipo puede llegar a condicionar tal vez en cierta medida tus opiniones o posturas acerca de diferentes temas. Pues es un ejemplo de cómo sucede un caso de la polarización, porque la polarización se da en diversos temas, incluso actualmente en el tipo de medios de comunicación que consumimos a través de redes sociales, creo que también se puede dar esa adaptación o ese molde de creencia sobre la polarización sin darnos cuenta, sin ser conscientes de eso, porque los medios asumen una postura, porque no hay medios de comunicación imparciales. Idealmente debería ser así, pero no se puede, siempre es muy selectiva la información y siempre es muy inclinada hacia cierto tipo de ideología, y eso terminan proyectando, aunque sea lo más imparcial posible, finalmente termina inclinándose a algo. Y si tú consumes información o consumes elementos que tienen como este tipo de posturas, sí termina como influyendo en tu forma de pensar, en tus creencias y así. Yo creo que te puedes polarizar de muchas formas. Hay tantas formas. Sí, pues sí me gustaría que abordáramos el tema de los medios de comunicación y las redes sociales más adelantito. Planteando mi opinión inicial, porque esto, pues como ya dije, viene de una inquietud y pues plasmé unas ideas al respecto y después hice una búsqueda de información, la cual me gustaría compartirles a grandes rasgos para hacer esta como confrontación, ¿no? De qué tanta razón podía tener y qué tanto tuve que adaptar o corregir con base en mis hallazgos, que tampoco hice una búsqueda exhaustiva, pero sí encontré cosas muy interesantes. Para empezar, mi postura inicial es que la polarización pues es esta, como decía, esta que le llaman radicalización de las ideas, donde las posturas se vuelven extremas unas con respecto de otras, se vuelven incompatibles, y eso impide que se puedan analizar con la profundidad necesaria pues varios temas. Voy a poner un ejemplo: el tema del aborto es súper rompeamistades. La verdad, digo, no sé, a lo mejor no se rompen como tal las amistades, pero sí ha causado conflictos. Sí marca la diferencia entre la selección de cómo elijo a las personas o saber si estoy más cerca de una persona u otra. Ajá. O sea, yo he visto publicaciones en el Face y a lo mejor no es la mejor referencia decir de una red social, pero hay publicaciones que dicen: yo estoy a favor del aborto, si estás en contra, por favor, elimíname. Y cosas de esas, que eso se me hace se me hace un signo de polarización de la opinión. No es este espacio para hablar qué pensamos acerca del aborto, pero sí es un ejemplo de cómo ese tema tan polémico puede llevar a eso, que las posturas son completamente extremas. O estás a favor del derecho o estás en contra, y no digo que se deban conciliar ambas posturas, pero sí creo que puede haber puntos interesantes de ambos lados que vale la pena explorar, y no porque yo esté a favor me voy a cerrar a escuchar los argumentos de quien está en contra sin ridiculizarlo o simplemente, no sé, tacharlo de ultracatólico conservador o algo así, que puede haber personas que sí lo sean, pero en general no creo que ese sea el caso para la mayoría de personas. Incluso limita tu conocimiento y tu experiencia a conocer otros puntos de vista, porque decides cerrarte a ese autoconocimiento que para ti es favorable o para ti es como convincente, y solamente quieres elegir esa postura y ese punto de vista y quieres rodearte de personas que piensen así. O sea, es totalmente válido, cada quien hace con su red lo que quiera, pero tu conocimiento y tu selección de la información sobre un determinado tema, como por ejemplo el aborto, se va a delimitar a eso. Y a lo mejor nos cerramos a puntos que no necesariamente nos tienen que convencer, pero que tienen una postura y un argumento que tienen su narración del por qué. A lo mejor alguien dirá: pues yo ya sé por qué, es bastante fácil, toda la vida ha existido gente así. Ok, pero hay puntos nuevos, están actualizándose, así como
como los puntos de los diferentes extremos. Creo que cada uno se ha estado actualizando y es bastante interesante enriquecerte de esta información y tienes más, para mí, maneras de decir o de elegir tu propia postura de la que estás defendiendo. Con mayor razón, yo digo que estoy aquí. Ajá, sí, también puede ayudarte a reforzar tu postura. Bueno, entonces está esta parte de que esa polarización de opiniones impide el análisis de temas que pues al final de cuentas nos enriquecería a todos. Y también creo que esa polarización viene fomentada con intención o sin intención, igual por medios de comunicación o por esferas que buscan en pocas palabras, que buscan ciertas posiciones de poder, ¿no? Grupos sociales o tal vez funcionarios, etcétera. Entonces, sí creo que también hay intereses que no siempre son manifiestos. Es algo que a mí me molesta un poco de la política, que la gente pocas veces muestra sus verdaderos intereses detrás de lo que dice o de lo que hace, ¿no? Entonces, pues pasan estas cosas que muestran o favorecen posturas radicales para que las personas los sigan a ellos, y esa agrupación pues les ayude a, pues para mí es como capitalizar esas opiniones y convertirlas en ciertas cuotas benéficas para ellos, ciertas, no sé, ¿cómo le dicen? Prebendas o ciertos alcances en posturas de autoridad o de poder, no sé. Sí, bueno, es que creo que la radicalización de posturas siempre tiene un impacto. ¿Por qué? Bueno, no es algo que yo piense originalmente, es algo que ya se ha dicho muchas veces. Cuando un tema se vuelve radical y se vuelve extremadamente potente, por llamarlo o ponerle un nombre, pues la atención pública y el ojo público se dirige hacia eso. Y cuando es convincente, pues se mueven masas. Entonces este movimiento de masas es lo que hace que ciertas posturas políticas adapten o readapten su discurso a esas cuestiones. Por eso no siempre muestran su verdadera cara. Por eso vemos ahorita que los partidos políticos utilizan el lenguaje inclusivo cuando no es algo de convicción propia, sino es una cuestión de que ven que la gente en cantidad lo usa, que está de acuerdo, que es una manera de inclusión, y cada quien, pero pues es como la consecuencia de lo que es ser radical, que va de la mano con la polarización. Me confundo con esa palabra, pero sí. Eso. Esa cosa. Ok. Y bueno, ahora me gustaría que habláramos de qué entendemos por opinión para empezar a desarrollar un poquito más el tema con un poquito más de rigurosidad. Sí, porque bien, estamos hablando de polarización, de opinión y esto, pero pues, ¿qué es lo que se polariza en este caso? A ver, okay. Morrito. Bueno, yo tengo que según la Real Academia, que aunque no a todos les caiga bien, pues es como la referencia primera, no la única, pero sí la primera para definir palabras. Uh-huh. Es un juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. ¿Y eso qué significa? A ver, tú eres la lingüista aquí, la intérprete de conceptos. Bueno, juicio o valoración me habla a mí de una idea que tengo de antemano, uh-huh, acerca desde una situación o de una persona. Y esa idea la formo pues con base en la experiencia que tengo con esa situación o con esa persona. Buscando pues por ahí leí que se dice, es un texto para quien guste, le puedo pasar la bibliografía que consulte, que es una creencia que se considera verdadera pero que no se cuenta con las razones o los argumentos para apoyarse. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Morri? Pues es que una opinión no siempre o no todo el tiempo tiene que ser absoluta, porque es una opinión. Una opinión para mí es como una perspectiva de lo que tú eres testigo y tú recibes algo de externo y son ciertos elementos y con base en esos elementos tú generas una opinión. Entonces yo creo que es eso. Con los elementos que tú cuentas tú generas una opinión
que si es absoluta o no, no lo sé, pero es tu opinión y tú la construyes con base en tu criterio, en tus creencias y en tu postura, una postura que tú desarrollas ante esa situación. Entonces, pues es lo que yo creo, no sé si tiene relación con eso, pero seguramente sí. Yo creo que la opinión, pues igual no necesariamente tiene que estar, no por ser una opinión significa que no tenga fundamentos. Yo creo que la opinión siempre se fundamenta en algo, aunque sea válido o no sea válido. Se puede fundamentar en la experiencia de la propia persona, en lo que esa persona ha leído tal vez y ha investigado, si es un investigador o investigadora, pues en ese trabajo realizado, en la búsqueda de información, en pláticas con otras personas, siempre hay una base que origina esa opinión. ¿Cuál es esa base? Pues ya veríamos si es válida o no es válida. Pues igual como para que exista una opinión tiene que tener una referencia de algo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí sería eso entonces. Digo, no creo que sea imposible que una persona sin saber nada de un tema se atreva a opinar, pero generalmente pienso yo que siempre hay una referencia, aunque pueda considerarse que no es válida, aunque se base en lo que alguien más le dijo, por ejemplo, y eso que le dijeron no le consta, pero esa es su referencia para... Pues toma lo que tiene, o sea, toma los elementos que tiene para que pueda expresar, para expresar su opinión. Ok. Bueno, entonces aquí nosotras vamos a hablar de la opinión pública, que lo podemos considerar que es pues pues el conjunto, ¿no? de las posturas de cierto grupo social, como esta, no sé si no creo que sea como estadística, pero sí sería como dentro de un grupo de personas hacia dónde tienden las opiniones en la generalidad. No sé si me explico, ¿no? Ok, ¿nos podrías desarrollar más tu punto? Bueno, solamente hablo a qué me refiero con la opinión pública, que, ando buscando acá, perdón. Son las referencias. Bueno, no importa. Lo que entiendo pues por opinión pública es el conjunto de las opiniones por decir, de los colimenses o de la gente de México, o a lo mejor incluso de un continente, no sé, dependiendo cómo se aborde. Pero sí, e incluso lo podemos, tal vez dentro de lo anecdótico o personal, pues ver hacia dónde se mueven las opiniones de las personas con las que nos relacionamos. Ahí también se puede medir la polarización, es decir, no se refiere a una opinión, porque una opinión sola no se puede polarizar porque no hay como un contexto donde situarla. A eso me refiero. Sí, yo creo que para que una opinión se polarice, bueno, creo que es bastante obvio, pues necesita de muchos elementos, de muchas personas que opinen lo mismo y que se dirijan y refuercen esa opinión. Entonces, por ejemplo, si nos situamos en una situación local, seguramente hace 10 años un poquito más, hace 20 años, la opinión pública que se tenía sobre el aborto en Colima no es la misma que se tiene ahora. ¿Por qué? Porque se ha polarizado las posturas. Entonces, eso se ha movido. O sea, sí ha habido una influencia, perdón, me equivoqué. Bueno, ya no. Así ha habido una influencia de la opinión, y no solamente en medios de comunicación. Creo que hay figuras y hay personas que son líderes de opinión, independientemente de si sean políticos o no, que mueven este tipo de opiniones generales. Entonces, este reforzamiento y esta convicción y esta construcción de una opinión bien situada, bien establecida, puede promover que las demás personas puedan moldear su opinión o moldear su criterio o su postura y pues sumarse a este tipo de posturas. Entonces, por eso. Bueno, yo no creo que el cambio en las opiniones sean en sí mismo polarización. O sea que, por decir que hace 20 años la opinión pública respecto del aborto fuera una y ahora es diferente, no creo que en sí mismo hable de polarización. La polarización sería es el cómo interactúan diferentes posturas acerca de un mismo tema.
y la polarización es cuando se sitúan unas muy al extremo del otro lado del espectro de opinión. Y la polarización, según lo entiendo, habla de posturas muy alejadas entre sí que se vuelven incompatibles. Ok, entonces lo que no es polarización es como el dominio de una opinión sobre otra. ¿A qué te refieres? O sea, que yo como persona influyente tengo una postura y una opinión pública, bueno, una opinión general que es bastante convincente y esa opinión influye en ti, que opinas diferente a mí y te convence y te sumas a este convencimiento. No, eso no es... no. ¿Qué más no es polarización? No sé. Dame otro ejemplo y te digo. Bueno, queremos aclarar este punto porque es un término ambiguo que que fácilmente se podría estar utilizando, pero podría atribuírsele un significado diferente. Es muy fácil que las palabras o los conceptos como esta palabra se pueda moldear o se pueda tomar de manera ambigua, por eso hacemos esta recreación. Bueno, esa es pues, dentro de lo que entiendo por la palabra y lo que he leído al respecto, pues me queda claro, según yo, que se trata de eso. O sea, no, pues es que creo que la palabra polarización en sí misma habla de polos, y los polos pues son los polos magnéticos que existen de un lado y del otro, y pues que se pueden atraer o se pueden repeler. Entonces, pues para que haya un polo tiene que haber otro, no sé si me explico. Entonces, sí, creo que de ahí viene el significado que tiene dentro de la opinión, cuando se sitúan dos opiniones sobre un mismo tema en lugares opuestos. Ajá. Bueno, que también no necesariamente se trata de dos posturas opuestas, puede, dependiendo, digo, del tema que se trate, pues puede haber tal vez más de dos posturas. Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de partidos políticos, pues ahí hay varios partidos políticos, ¿no? Y también pienso que se pueden radicalizar ahí las opiniones. Sí, pues antes era como muy notable, ¿no? O sea, por ejemplo... Bueno, creo que ahorita no está tan, o sea, está polarizado, no creo que haya gente que sea férreo seguidor o miembro del PRI y que se polarice con respecto del PAN. O sea, creo que la situación actual no da para eso. No actualmente, pero antes era muy claro saber cuál era el PAN y cuál era el PRI y cuál era el PRD en su momento. O sea, que tenían posturas bastante marcadas, bastante claras y creo que bastante honestas con la ideología y con las creencias y valores de su partido. Bueno, pero la idea es que ahí en los partidos políticos, actualmente creo que las opiniones sí están en dos polos opuestos bien delimitados, pero antes de la 4T, creo que sí había a lo mejor más partidos que a lo mejor favorecían o no sé, la polarización entre distintos partidos políticos. Pues había variedad. Ahorita creo que básicamente las opiniones son a favor o en contra, ¿no? Entonces ahí ya Pues sí, creo que como en la mayoría de los temas que son temas a discusión, hay como posturas bastante o muy frías o muy calientes, o sea, realmente hay como una postura u otra, pero por ejemplo del aborto, o estás o no estás, o como con el apoyo de inclusión también es como una cuestión bastante marcada que cada polo tiene su justificación, pero pues finalmente ya no hay como de tres argumentos, sino de una u otra. Entonces... bueno, eso creo que también estoy de acuerdo. Creo que esta polarización probablemente cierre las opciones a las diferentes posturas, como dices, y se van convirtiendo poco a poco en solamente dos, ¿no? A favor o en contra de lo que sea. Sí, totalmente. Pues sí, entonces ustedes ya nos dirán, pues yo creo que sí hay una tercera opinión o hay más, pero a lo que se ve, lo que notamos es que, bueno, lo que notamos dentro de nuestro entorno mediático o de redes sociales o nuestro entorno social es que es así. Incluso, por ejemplo, yo me desenvuelvo en un entorno académico donde varias posturas, tanto de la comunidad estudiantil como de la comunidad de docentes y administrativos, pues son bastante marcadas con diferentes temas, incluso con temas de, no sé, de inclusión con la comunidad trans. Es de, yo soy homofóbico y se me nota y lo defiendo,
y todavía lo defiendo y no quiero que mi hijo se junte con esa persona y yo soy bien inclusivo y te amo y vente para acá, o sea, todavía existen este tipo de roces, pero se vuelven a dos, se delimitan a 2 puntos. Supongo, bueno, creo que ahorita sí es muy difícil ser homofóbico porque sí hay muchísimo rechazo al respecto, o sea, creo que casi ya no hay polarización porque básicamente si tienes una postura de discriminación, pues creo que ni siquiera o sea, creo que actualmente ya no se permite, por lo menos hasta donde yo lo percibo, ya no está bien visto que un homofóbico exprese sus opiniones, por ejemplo. Ah, no, pero más que expresarlo como opinión, expresarlo en actitudes. Creo que de eso no se libra la gente. Ah, bueno, pero también creo que pues ya no forma parte de la polarización porque no está expresando sus ideas. Pero solamente sí está teniendo decide actitudes. no estar cerca, o sea, sí decide no tener como empatía por eso. Pero ¿estás de acuerdo que las actitudes no son lo mismo que una opinión? Ah, definitivamente, bueno, no son lo mismo que una opinión. Para mí una actitud sí denota la postura de una persona. O sea, pero aunque la no infieres, pero no puedes decir que alguien te dijo su opinión solo porque tú piensas que piensa de tal forma. No, pero es que, bueno, eso es otro tema del lenguaje corporal que seguramente Pero es que, ¿cómo vas a inferir lo que opina una persona si esa persona no te está dando su opinión? Y si esa persona prefiere no decírtela, la vas a inferir. Bueno, es que yo lo infiero justamente por la actitud que tiene, por ejemplo, que una persona, un individuo X, cómo se relaciona directamente con, o sea, una relación de rechazo directo hacia este tipo de personas. O sea, sí, pero no o sea, no, esto ya no forma parte de la polarización de la opinión, eso ya es una discriminación, por ejemplo, eso es una actitud discriminatoria, bueno. Y lo podemos juzgar como alguien que discrimina, supongo, o decir que está mal eso que hace, incluso que ya es ilegal porque ya está penado la discriminación, se supone, porque no lo he consultado, pero pues por lo que sé está penada, ¿no? Entonces hasta lo puedes... ¿La discriminación ya está penada? Pues creo que la homofobia y ese tipo de cosas, las expresiones pues de homofobia. Es más, de hecho eso es una expresión de una actitud, pero no es una opinión. O sea, creo que sí debe quedar muy claro que la opinión es cuando una persona expresa lo que piensa acerca de determinado tema. Ya lo otro son, pues eso, expresiones de una actitud o de una forma de pensar discriminatoria, pero pues esa persona no se está parando en ningún foro ni está participando de ninguna conversación donde exprese sus opiniones. Y yo creo, hablando de la homofobia, yo creo que actualmente es muy nadie sería muy difícil que alguien se atreva a opinar, a menos que sea en foritos de Facebook anónimos o en lugares así, que se atrevan a decir lo que piensan. O sea, eso sí creo que puede pasar, pero sí creo que ya está muy, ¿cómo decirlo? Ya es muy, como que casi te quita categoría, ¿no? El expresar una opinión, por lo menos homofóbica. Ya en otros temas, lo de la transexualidad y transfobia y eso, creo que sí, ahí sí hay tema de discusión y ahí sí hay más espacio para que alguien que pudiera discriminar a los transexuales, por ejemplo, o a las mujeres, bueno, las transexuales en el deporte, por ejemplo. Ahí sí hay mucho espacio para que todavía haya ese tipo de actitudes y que se expresen en la opinión. Sí. Creo que ahí sí. Bueno, pues sí, obviamente no es conveniente. Yo creo que por derechos humanos básicos, en general no está chido que una persona exprese de, ay, me cagan los tipos de personas así, o que diga, yo decido no. Pero bueno, aquí yo digo, en ese aspecto, que para mí la actitud y la postura corporal y las acciones de rechazo, para mí delimitan una opinión. Obviamente ya aclaramos que la opinión es cuando expresas libremente lo que tú opinas respecto a un tema, y esto pues es otro tipo de lenguaje que para mí pues delimita eso, pero pues se queda una interpretación. Bueno, es que creo que es importante definirlo de esa forma, porque la opinión pública se mueve a partir de la expresión de las opiniones, como lo dijiste hace rato, de esta persona influyente, un líder de opinión que con su discurso es capaz de convencer a alguien que piense diferente de cómo pensaba y ahora piense como ese político. Pues si no hay una expresión de la opinión, ¿cómo hay una argumentación?
Ok. Solamente hay una expresión pues, de un aspecto de la personalidad de esa persona. Valga la Ok. redundancia. Válgame Ajá. la cosa. No, pues sí, Ok. es correcto. Bueno, se está alargando este episodio, así que creo que ni siquiera hemos llegado a cerrarlo. En este me gustaría, bueno, espero que estén de acuerdo con nosotras, porque si no están de acuerdo, de todos modos, para cuando lo vean esto ya está editado. Entonces, te propongo, Morri, que cerremos el tema nada más hablando del papel de los medios de comunicación. Ujú. Y en la siguiente, la siguiente emisión, para nuestro siguiente capítulo, Ok. bueno, ya al principio de este capítulo dije más o menos los puntos que quería abordar, entonces damos continuidad, pero por ahora te gustaría que hablemos del papel de los medios de comunicación Sí. en la polarización y también qué armas tenemos los ciudadanos para por lo menos para detectar esta... Es decir, bueno, perdón, voy a empezar a desarrollar un poco. O sea, un medio de comunicación pues tiene una línea editorial, ¿no? Generalmente, y a veces sigue como cierta línea ideológica. Ujú. Bajo esa línea pues va a posicionar a diferentes personajes o diferentes temas ya con una opinión preconcebida. Y habrá diferentes medios de comunicación que hagan lo mismo, y entonces cuando hay varios intereses que se mueven por diferentes caminos, creo que eso es lo que favorece la polarización. Es decir, un medio de comunicación que hace eso, pues en sí mismo lo que hace es manipular, pero no polariza, sino que el conjunto de medios de comunicación fomentan esa polarización porque cada uno está tratando de jalar las opiniones a su favor. Ok, sí, bueno, obviamente un medio de comunicación depende de su consumidor. Yo estudié periodismo y en el formato de más imparcial de la construcción de una noticia o de una información, pues sí, es la nota informativa. La nota informativa se supone que te muestra o te cuenta las cosas de la manera más fría posible, donde no interfiere ni la postura ni la opinión pública, sino que trata de contarte las cosas tal cual. Sin embargo, los medios de comunicación se radican por posturas, o sea, hay medios, por ejemplo, como hemos escuchado, medios de izquierda, medios de derecha, medios de tal lado, o medios con cierta postura respecto a temas generales. ¿Por qué digo esto? Porque aunque la nota o la información expuesta sea imparcial o lo más cercano a la imparcialidad, el medio de comunicación sí es responsable de lo que elige tomar, o sea, de cómo elige armar su noticia y de cómo ese armado influye en una opinión pública. ¿Por qué digo esto? Porque la noticia o la información expuesta busca generar opinión pública y a veces esa opinión pública quizá ya se ve, ¿cómo decirlo?, predispuesta desde la construcción de esa información. Por ejemplo, yo hago una noticia donde hablo sobre un discurso que dio la gobernadora o el gobernador y yo como medio de comunicación tomo una cita que dijo la gobernadora tal cual de su opinión del aborto. Y la gobernadora habló 100 cosas del aborto, pero yo elijo una cosa que detone esa opinión pública. Entonces, igual puedo decir, abrimos una clínica donde aquí sí se va a abrir el espacio para que las personas puedan abortar. Eso puedo poner, pero también como medio de comunicación y tomando en cuenta ciertas necesidades que tienen los medios, también se piensa en el recurso. Entonces, pensamos o se piensa en qué va a jalar más gente de manera llamativa, y en este llamar pues buscamos lo que pueda generar más opinión, o sea, lo que pueda generar incluso confrontación. O sea, bueno, a lo mejor pongo de que estornudó y después dijo, uy, no, el aborto, guácala. Ajá. Entonces eso va a generar, no, habrá fulanito que diga esto y el otro no está de acuerdo y yo tampoco estoy de acuerdo con ella, y habrá quien diga, no, yo estoy a favor, y eso va a generar confrontación porque
ahora lo vemos más claro, o sea, la opinión se genera en redes sociales y escribes, bueno, tú ves en los comentarios cómo se desarrollan, incluso en los mismos comentarios discusiones sobre un tema que pues igual ya pasó el olvido, pero ahí siguen como el hilo de pensamiento de las diferentes personas que tienen polos opuestos en su pensamiento. Entonces, la opinión se fomenta, sí, a través del discurso mediático, pero el discurso mediático, no olvidemos, tiene una construcción planeada, tal vez ni siquiera consciente, pero sí planeada, para formular una opinión general. Sí, al respecto me gustaría comentar un poquito sobre, bueno, ya sabemos, ¿no? Estamos viviendo la 4T actualmente, lo que sea que eso signifique y lo que sea que cada quien opine al respecto. Pero algo que se dice sobre este gobierno federal es que nuestro presidente Andrés Manuel fomenta mucho la polarización, y fíjense que yo sí solía pensar que eso era absolutamente cierto y que el señor nada más se la pasaba diciendo cosas para manipular esa opinión y diferenciarse de lo que él considera que son sus opositores o los traidores o los conservadores, etcétera. Pero pues igual consultando y siendo un poquito más, tratando de ser un poquito más abierta a las diferentes interpretaciones, creo que, como dices tú, o sea, los medios de comunicación buscan la confrontación porque a quién no le gusta ver gente pelear, ¿no? Básicamente, creo que ese es el principio, ¿no? Ver cómo dos personas, dos posturas, dos grupos se enfrentan por lo que sea. Entonces, yo creo que los medios de comunicación fomentan también mucho esa polarización cuando interpretan las palabras del presidente en cualquier declaración. Voy a poner un ejemplo. Yo solía ver el noticiero de Latinus diario, no sé si alguien de aquí lo conozca. Ahorita ya cambiaron el formato porque está Loret de Mola en la noche. Ya no lo veo porque, no me cae mal, pero tampoco me interesa mucho verlo. Pero antes de eso había un noticiero en la noche de Latinus. Y ese noticiero casi siempre abría con la declaración del día de López Obrador. Y por ejemplo, cuando fue la elección de la nueva presidenta, de la ministra presidenta de la Corte, creo que se llama Norma Piña, y Andrés Manuel hizo unas declaraciones. Y me acuerdo mucho porque el presentador dijo, el presidente está enojadísimo. Y a mí una de las cosas, digamos, que por las que yo detecto que alguien me quiere manipular es cuando me pone muchos adjetivos en lo que me está presentando. ¿Cómo sabe él que está enojadísimo? Puede uno a lo mejor inferir que no está de acuerdo o inferir, no sé, hasta que le causa conflicto, pero pues ese insistir mucho en el presidente está enojado porque no quedó la ministra que ella quería. Eso es, creo que eso es parte de la actitud confrontativa de los medios de comunicación, y eso no es culpa del presidente. Bueno, esta actitud que mencionas no debería de repetirse en medios de comunicación. El hecho de calificar una acción o de adjetivizar lo que dijo, o eso no se hace, eso no se puede hacer. Pero sí se hace. O sea, sí se hace, no se debe hacer, pero yo siento que... Eso no me representa. No, o sea, realmente lo que quiero decir es que también puede manipularse ese tipo de reacciones sin necesidad de adjetivizar. Por ejemplo, yo puedo decir, el presidente López Obrador dijo que les vamos a dar dinero al sector más pobre de, no sé, de Colima. Y ya, o no sé, el presidente López Obrador mencionó en su rueda de prensa que la ministra es una persona muy inteligente, sin decir que él lo dijo enojadísimo o muy feliz o no sé, o sea, sin decir su estado anímico. Esa mera cita influye en que tú interpretes varias cosas como persona y como individuo, pero citar lo que dijo y sumarle un estado anímico, eso no se hace, eso no está bien. Y eso es meramente intencionado, porque va dirigido a generar una reacción directa. Creo que eso fomenta la polarización, porque lo que haces es que jalas a la audiencia que ya está porque se sabe, bueno, se dice pues, porque tampoco puedo asegurarlo, pero se dice que Latinos está muy posicionado en contra del gobierno federal. Pues yo te recomiendo que no veas ese noticiero. No, sí. Me gustaba verlo por conveniencia, porque era en la noche y duró media hora. Se me hacía muy práctico para enterarme de cositas. No, o sea, estoy consciente de que tenía esas posturas. ¿A mí qué?
pero sí estoy consciente de que ese tipo de abordajes fomentan esa polarización. Sí. Por eso digo, o sea, ay, se me fue la onda de lo que iba a decir, pero bueno, el punto es que ese tipo de manejos de información, que en este caso fueron muy, muy, ¿cómo se dice? Muy obvios, pues. Como dices tú, o sea, creo que puede ser, que sea, no por no decir adjetivos, no se está buscando también crear cierta postura. No, incluso un ejemplo del que me acuerdo es cuando Loret de Mola entrevistó a Kalimba, ¿sí fue a este chico? No. Al que acusaron de violación. Ajá. Y así. Él no dijo o no infería sobre cómo se veía él, si estaba nervioso o no, pero siempre le preguntaba algo directo. ¿La violaste? ¿La violaste? Y el monito nunca decía si sí o si no. Pero este güey, el entrevistador, o sea, él sabe que en la respuesta de su entrevistado iba a inferir pues una postura, o sea, ¿a qué me refiero? Si decía que sí, pues el decir, el mero hecho de que sí lo hizo, ya generaba todo un concepto y diferente en cada persona que haya visto esa respuesta, sin decir, y me vio lascivamente o me vio de tal manera, porque su respuesta detona mucho, porque o sea, no tienes, o sea, aunque no tengas la intención de decir palabras o adjetivos como mañoso o no sé, celoso o me vio de tal manera o se sentía así, con las puras preguntas sin adjetivos puedes inferir un resultado adjetivizado. Bueno, en el caso de la entrevista sí supongo que pues tratas de llevar a tu entrevistado para que reaccione de cierta forma o para que responda de cierta forma. Pues en el caso de la entrevista lo que se busca es sacar la información. Sí, yo me refiero a Loret de Mola entrevistando a Kalimba. En ese caso, pues obviamente, Loret de Mola quería la información que sabía que su audiencia quería. Ajá. Y aparte tomando en cuenta el medio de comunicación donde estaba y la postura que tiene ese medio de comunicación y los consumidores de ese medio de comunicación, obviamente favorecía mucho la respuesta que él estaba buscando, que tal vez no recibió, pero que estaba picándole. Sí. Entonces, para generar esta postura o esta opinión pública. Bueno, ya para cerrar, porque ya nos pasamos bastante. Queda claro que los medios de comunicación tienen un papel importante en esto de la polarización. Creo que también tendrían una responsabilidad para no fomentarla, pero pues creo que todo viene por la búsqueda de la audiencia, ¿no? Buscar vistas, buscar lectores o bueno, lo que busquen para posicionarse, para generar sus ventas o para generar incluso su posicionamiento, ¿no? Su prestigio. Uh-huh. En fin, si estamos todos de acuerdo, pues continuaremos la siguiente con los temas que quedaron pendientes. Y mientras tanto, pues nos gustaría, espero hablar por las dos, que nos compartan qué piensan, si ya ustedes habían pensado acerca de la polarización, si es toda una exageración, y como comentamos al principio, pues al final de cuentas creo que siempre ha habido este tipo de dinámicas en la opinión pública. Yo sí creo que actualmente está un poquito más, exacerbado, ¿no? Más alebrestado el asunto, pero díganos qué opinan, qué temas les parecen a ustedes que son más polarizados. Y bueno, pues nos vemos para la que sigue. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, aquí nos pueden comentar si les quedó claro qué es la polarización para poder darle continuidad a este tema, y también si ustedes creen o tienen opiniones diferentes a las que ya se plantearon en este primer video, para darle continuidad a otro tipo de opiniones o otro tipo de argumentos del mismo tema, pero en otro video sobre este tema, ¿va? Bueno, pues muchas gracias. Adiós. Bye.